Para calcular el dominio de las funciones sin que nos den la representación gráfica, es decir, lo calcularemos algebraicamente a partir de estas ecuaciones, lo primero que tendremos es que identificar si la función es un polinomio, como en estos tres ejemplos rojos, una fracción algebraica, como estos de aquí, o un radical, como estos dos ejemplos que veremos al final. En función de si la función es de un tipo o de otro, calcularemos el dominio de una manera o de otra. Vamos a los primeros, a los polinomios. Si tenemos, fijaros, una función que es un polinomio de grado 1, de grado 2 o de grado 4, por ejemplo, o del grado que sea, el dominio de estas funciones siempre son todos los reales, desde el menos infinito hasta el más infinito. Fijaros, tenemos aquí la representación gráfica de las tres funciones, son estas. La primera, función de primer grado, por lo tanto es una línea, y va desde el menos infinito por la izquierda hasta el más infinito por la derecha, porque esta línea la podemos continuar alargando hacia el más infinito de la derecha. La segunda, que es esta parábola, lo mismo, fijaros que las líneas de la parábola nunca llegan a ponerse en vertical, por lo tanto quiere decir que esta parábola se va estirando hacia este lado y llegaría hasta el menos infinito por la izquierda, y por este otro lado va subiendo y también se va abriendo, de manera que llegaría hasta el menos infinito de la derecha. Y luego la función que tenemos aquí de grado 4 sería esta de aquí, y lo mismo, fijaros que las líneas, aunque parezca que se ponen rectas, nunca llegan a quedarse rectas completamente verticales, sino que poco a poco, a medida que va aumentando, se van moviendo hacia el lado. Por lo tanto, el dominio va desde el más infinito, porque esta línea se va abriendo hacia la izquierda, hasta el más infinito, que esta se abre hacia la derecha. Y siempre, por lo tanto, que tengamos polinomios, dominio todos los reales. Si tenemos una fracción algebraica, tendremos que mirar el denominador y hacer un pequeño cálculo. El dominio son todos los números reales menos el número que hace que el denominador sea 0. Para ello lo que hacemos es igualar lo del denominador a 0 y calcular. De manera que pondremos x más 2 igual a 0 y aíslo esta x. El 2 pasa a negativo. Y fijaros, cuando la x es menos 2 más 2 da 0. Y siempre que tengamos un 0 en el denominador, ese número no corresponde al dominio de esta función, de manera que el dominio de esta función sería todos los reales menos el número que tenemos aquí, el menos 2. Lo mismo, la representación gráfica la tenemos aquí. Es esta que tenemos, de manera que si os fijáis, la línea viene desde el menos infinito, desde la izquierda, va avanzando y fijaros que va hacia abajo justo en el número que habíamos calculado, en el menos 2, que es este de aquí. Y luego baja por el otro lado y vuelve hacia el más infinito. Esta línea nunca la llega a cruzar, es lo que llamamos una asíntota vertical. Parece que se aproxima mucho, pero si con el programa con el que trazamos gráficos hiciéramos zoom, veríamos que nunca llega a tocar el 2. Por lo tanto, el dominio son todos los números menos el menos 2, que es donde la línea no llega a cruzar nunca. Y luego en la otra que tenemos de fracción algebraica lo mismo, hacemos el cálculo de manera que igualamos el denominador a 0, x al cuadrado menos 25 igual a 0, y aislamos, el 25 lo pasamos sumando, y esta potencia la pasamos en forma de raíz cuadrada. X es igual a más menos la raíz cuadrada de 25, y la raíz cuadrada de 25 es más menos 5. Por lo tanto, el dominio de esta segunda función serán todos los números reales menos el más 5 y el menos 5. Eso quiere decir que pasa por todos los números menos
por estos dos. Y tenemos aquí el gráfico, lo mismo. Si os fijáis, la línea viene desde el menos infinito y avanza hasta este punto de aquí, que lo mismo va hacia arriba y viene por abajo. Es ese punto en el que la línea nunca llega a tocarlo, si lo pudiéramos ampliar con el programa del ordenador. Este punto, fijaros que es el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, que es donde las líneas van arriba y abajo y no llegan a cruzarlo nunca. Y por la derecha lo mismo, fijaros que en el 1, 2, 3, 4 y 5 pasa lo mismo. Las líneas van por este lado y baja por aquí y luego vuelve a ir hasta el más infinito. Por lo tanto, son todos los números menos el menos 5 y el 5, que son números que no acaba de cruzar la línea. Y todas las fracciones algebraicas se calcula el dominio de la misma manera, cogiendo el denominador e igualándolo a 0. Se resuelve y el dominio son todos los reales menos los números que nos ha dado de solución en la ecuación. Y por último, cuando tenemos radicales, tenemos que conseguir que lo de dentro sea mayor o igual a 0. No puede ser más pequeño que 0 porque si fuera negativo no existiría la raíz de un número negativo, siempre que el índice sea par. Por eso, para calcularlo, lo que tendremos que hacer es cogerlo de dentro del radical, x más 5, y esto hemos dicho que tiene que ser más grande o igual que 0. Vuelvo a repetir, porque no puede ser negativo, porque si nos queda un número negativo dentro de la raíz no tiene solución. Y ahora aislamos esta inecuación. Pasamos el 5 a la derecha, cambiándole el signo, y en este caso, que es muy sencilla, ya la tenemos aislada. Y aquí fijaros porque esto es directamente la solución, el dominio de esa función. Nos dicen que la x tiene que ser más grande o igual a menos 5. Por lo tanto, el dominio de esta función son desde el menos 5 incluido y como tiene que ser más grande hasta el más infinito. ¿Por qué? Porque la x puede ser cualquiera de estos números. Fijaros que si cogemos el menos 4 más 5 es 1 y la raíz cuadrada de 1 es 1. Ese número sí que existe. Ahora, si cojo, por ejemplo, el menos 6 más 5 da menos 1 y lo de dentro no puede ser negativo. Por lo tanto, dominio este intervalo que viene de esta inecuación. En el caso de que tengamos una de segundo grado, lo mismo. Ya lo hemos explicado en otros vídeos, inecuaciones de segundo grado. Lo haremos muy rápido. Esto tiene que ser mayor o igual a 0. Cuando es una inecuación de segundo grado se resuelve como las de segundo grado al principio. Hacemos la fórmula, x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada, toda esa fórmula, y tenemos que la primera solución es menos 1 y la segunda es 2. Esto quiere decir que en este gráfico de aquí tendremos tres partes. Tendremos la parte que va desde el menos infinito hasta el menos 1, la parte que va del menos 1 al 2 y la parte que va del 2 al más infinito. Tenemos que ver cuáles de estos intervalos estarían dentro del dominio, formarían parte del dominio. Para ello cogemos números, sustituimos y miramos que quede positivo. Por ejemplo, si nosotros cogiéramos el menos 5 y sustituimos, nos quedaría menos 5 al cuadrado menos menos 5 menos 2. Esto sería igual a 25 más 5 menos 2 y 25 más 5, 30 menos 2, 28. Como con el menos 5, que es un número de este intervalo, nos da un número positivo, quiere decir que este intervalo formará parte del dominio. Cojo un número de aquí en medio, por ejemplo el 0, y lo sustituyo aquí. 0 al cuadrado son 0, menos 0, 0, menos 2 da de solución menos 2. Por lo tanto, como me ha dado negativo, quiere decir que este intervalo no estará dentro del dominio. Y ahora cojo otro número que esté
en este intervalo más grande que 2, por ejemplo el 3, y sustituyo, y me quedará 3 al cuadrado menos 3 menos 2, 3 al cuadrado son 9, menos 3 son 6, menos 2 son 4. Como el 4 es positivo, sí que puede quedar un positivo aquí dentro, por lo tanto, esto también formará parte del dominio de la función. De manera que el dominio nos queda de esta manera. Dominio de la función va desde el menos infinito hasta el menos 1, y desde el 2 hasta el infinito. Y este será el dominio donde tendremos la gráfica. Si lo miramos, son estas dos que tenemos aquí, las dos que hemos hecho con radicales. La primera, fijaros que el dominio nos había dado desde menos 5 a más infinito, desde el menos 5 hasta el más infinito, va hacia la derecha y no para. Y la segunda es esta que tenemos aquí, fijaros que es más rara, va desde el menos infinito hasta el menos 1, que es esta línea que baja, y luego desde el 2 hasta el infinito, desde el 2 hasta infinito. Y de esta manera podemos calcular las funciones el dominio a partir de las funciones de forma algebraica.